el desolador o la abominación desoladora nos habla primero de que en el tiempo de la gran tribulación o en algún tiempo de la tribulación o de esos 7 años, Israel volverá a reedificar el templo. Porque ahí se habla de que habrá sacrificios y habrá ofrenda, pero que a la mitad de la semana cesará. Es decir, el anticristo ya no les va a permitir que ellos continúen con sus ceremonias a las que ellos estaban acostumbrados. Pero eso nos da entonces un indicador de que en algún tiempo se va a volver a reedificar ese tercer templo. ¿Por qué el tercer templo? Porque recordemos que el Señor primero mandó a Israel a construir un tabernáculo, una tienda, para él morar, para él estar cerca de su pueblo. Pero entonces el rey David, estando él, dice la Biblia que estando el rey David en su casa, una casa preciosa, dice que era una casa de cedro, y él estando allí en esa tremenda casa muy bonita, muy elegante, voltea y ve la tienda donde moraba Dios. Y él así mismo dice, no, ¿cómo Dios va a vivir en un lugar así de feo? Y yo vivo en una casa de cedro. Entonces de ahí surge la idea en David de construirle un templo al Señor. David le dice a Natán de ese plan que él tiene. Natán habla con el Señor. Ahí es 2 de Samuel 7, todo ese capítulo. Ahí se los dejo de tarea, léanlo en casa. David le deja saber sus planes a Natán, el profeta. El profeta va y ora y habla con el Señor. Y ahí es donde el Señor entonces le enseña y le dice que él no necesita una casa, pero que entonces le va a permitir hacerla, pero no David. ¿Por qué? Porque David ha derramado mucha sangre, pero se le va a permitir que ese templo sea construido por su hijo Salomón. Entonces, ese primer templo fue construido por el rey Salomón. Ustedes ya conocen esa historia. Un templo precioso, según la escritura nos lo enseña. Y ese templo entonces, hermanos, fue el que construyó el rey Salomón. Se dice que este templo duró aproximadamente 400 años, desde su construcción hasta su destrucción. Ese primer templo entonces fue destruido por los babilonios cuando Israel fue llevado cautivo. Recuerden que los profetas estuvieron advirtiendo, Israel no hizo caso, llegó el enemigo, arrasó, destruyó. Entonces destruyeron ese primer templo que Salomón construyó. Después de 70 años de cautividad, Israel fue llevado cautivo 70 años. Después de 70 años, se les permitió regresar. Regresaron poco a poco a Jerusalén. Esos que regresaron son los que se encargaron de reconstruir o reedificar ese templo. Recuerden que ese templo estaba en ruinas. Y entonces, esos que regresaron de la cautividad comenzaron a reedificar ese templo. Ageo 1:1 nos habla de eso. Esdras también, capítulo 3, verso 8 y capítulo 5 y verso 2. Este templo entonces fue reedificado. Amén. Ese templo entonces fue el que cuando Jesús vino a la tierra, ese es el templo que él encontró, teniendo en cuenta que el rey Herodes embelleció ese templo. Es decir, tiempo atrás, Esdras, Zorobabel y todos aquellos que regresaron de la cautividad lo reconstruyeron, lo reedificaron. Pero Herodes el Grande se encargó de embellecerlo.
La Biblia nos habla ahí cuando los apóstoles le dicen al Señor, tremendo templo. Es que era un tremendo templo. El rey Herodes lo había embellecido. Y recuerdan que Jesucristo les dijo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. Y eso fue lo que sucedió. La historia entonces nos lo dice que en el año 70 después de Cristo, el general Tito vino y destruyó el templo. Arrasó también con él. Entonces, esa destrucción fue por parte de los romanos. Ese tercer templo entonces que quedó en destrucción, ese lugar donde se encontraba el templo, es el lugar que hoy ocupan los musulmanes. Usted ha oído hablar de la cúpula de la roca, también un tremendo templo en forma como circular y como dorado, se ve como con las luces del sol, parece como si fuera oro. Bueno, ese lugar está ocupado hoy en día por los musulmanes, pero leyendo las profecías y mirando que en la gran tribulación habrá un templo donde los judíos ofrezcan nuevamente sus sacrificios, hagan las ceremonias a las que ellos acostumbraban cuando estaba el templo. Entonces, en algún punto, ese templo volverá a ser reedificado. No se sabe exactamente cuándo, pero lo que sí se escucha, hoy en día se escucha que hay gente, que hay judíos que ya están empezando a trabajar, a pensar, a conseguir nuevamente todos esos utensilios que el templo tenía. Entonces no sabemos, pero según como la Biblia nos enseña, va a volver a ser reedificado ese tercer templo. ¿Por qué? Porque los sacrificios se van a reanudar. Dice la Biblia en Daniel 8, del 9 al 14, ahí habla de aquel cuerno pequeño y habla también de que fue quitado el continuo sacrificio, dando a entender que en ese tiempo ya los judíos ofrecían sacrificios al Señor. Daniel 12:11 también nos habla algo similar respecto a los sacrificios. Entonces eso nos indica de que podrá ser reedificado o volverá a ser ese templo que Israel ha estado anhelando. Para nosotros posiblemente un edificio no sea tan importante, pero para el judío el templo que ellos tenían, el que construyó Salomón, el que después reedificaron Esdras y Zorobabel y algunos otros, ese era de suma importancia para ellos, porque ellos habían entendido que en esa estructura era donde Dios se manifestaba y ellos creían que solo ahí Dios se manifestaba. Por eso para ellos el templo es muy importante. La Biblia nos habla que cuando Daniel oraba, abría las ventanas y se dirigía hacia Jerusalén y hacia allá levantaba sus manos y oraba, porque él entendía, todos ellos entendían que ahí moraba la presencia de Dios. Ezequiel también nos habla de que esa presencia de Dios que estaba en el templo se fue, abandonó ese lugar porque los israelitas no obedecían y practicaban el pecado y eran desobedientes. Y nosotros tenemos bien entendido que el Señor no habita donde hay pecado. Eso está claro desde allá hasta hoy. Amén. Desde ese entonces hasta hoy, donde hay pecado, Dios no habita. A veces pensamos, ¿por qué no he recibido el Espíritu Santo? Puedes echar un vistazo a tu corazón, que hay en tu corazón. A veces es el pecado el que impide que yo sea lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ese puede ser el principal obstáculo entre algunos otros, el miedo, la vergüenza. Pero si hay pecado, la única manera es arrepentirse de corazón. Amén. Delante del Señor y que sea el Señor el que lo perdone a uno. Gloria al Señor. Entonces, posiblemente ese templo será nuevamente construido ahí, hermanos,
en ese lugar. Amén. Bueno, entonces dice Daniel, ahí en el verso 27, Daniel 9:27. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Qué es abominación? Abominación es algo que produce desagrado o repulsión. Por eso es que al Señor el pecado lo abomina. El pecado es detestable, desagradable. Entonces, abominación es eso, algo desagradable o repulsivo. Y desolar, desolar es arruinar o destruir algo, causar mucha aflicción y angustia. Entonces, cuando combinamos abominación desoladora, será algo, hermanos, tremendo y terrible que el anticristo hará en aquel tiempo. Vamos a mirar algunos versículos que nos hablan de esto, de la abominación desoladora. Ya miramos Daniel 9:27. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Mateo 24:15-16, palabras de Jesucristo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Perdón, estoy leyendo otro versículo. Mateo 24:15-16 dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Marcos 13:14 dice algo similar. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Es importante que miremos ese puesta donde no debe estar. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esos versículos entonces nos hablan de esta abominación desoladora. Ahí es donde empezará esa persecución, hermano, sangrienta, esa persecución terrible contra el pueblo de Israel. ¿Qué significa entonces la abominación desoladora? Será la imagen o el ídolo que el anticristo colocará en el templo, en el lugar santo. Esa es la abominación desoladora. Colocar una imagen de sí mismo para que le adoren a él, al anticristo. De ahí es que comenzará entonces esa tremenda persecución, porque entonces el judío se dará que ese hombre no es el que ellos pensaban que era, que él no es el Mesías que ellos pensaban que era. Porque ahí es cuando este hombre, el anticristo, entonces se mostrará tal y cual es. Amén. Entonces colocará eso allí en el templo de Dios. Años atrás, la abominación desoladora que el anticristo hará en la gran tribulación fue algo que en el pasado ya se hizo, algo similar. Un rey llamado Antíoco Epifanes en el año 167 antes de Cristo, en el templo judío, allí en el lugar, en el templo de Jerusalén, invadió la ciudad. Los soldados saquearon el templo y profanaron el templo. ¿Cómo lo profanaron? Sacrificando animales impuros dentro del templo. La abominación desoladora de Antíoco Epifanes
fue que sacrificó un cerdo en el lugar. Un cerdo para los judíos es un animal impuro. Y para colmo, dice la historia que dentro, allí en ese lugar santo, levantó una imagen de Zeus para que fuera adorada. Esa imagen de Zeus en realidad era la imagen de él mismo, de Antíoco Epifanes. Quiere decir entonces que el anticristo en cierta medida y manera repetirá eso que se hizo en el pasado. Esto que hizo este hombre se le llamó entonces eso la abominación desoladora, que fue algo terrible para el pueblo de Israel. ¿De dónde saca esas historias, pastor? Bueno, hay libros, hermanos, que se les conoce como no canónicos o apócrifos. Ayúdenme, que no. Amén. No canónicos, dejémoslo ahí porque ahorita se me atora la R. Quiere decir entonces que estos libros no alcanzaron. Amén. No alcanzaron a ser aprobados para que fueran parte de la Biblia que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque cuentan con muchos errores. Entonces, algunos de estos libros que no son parte de nuestra Biblia, pero que sí son parte de la Biblia católica. Esos libros son en su mayoría libros históricos. Y en uno de esos libros que se llama Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, ahí es donde nos explica esto que hizo Antíoco Epifanes, donde sacrificó un cerdo y colocó una imagen de Zeus, que era la imagen del mismo, para que lo adoraran a él. Ahora ya no le permitió a Israel que siguiera haciendo sus sacrificios, ya no les permitió. Se opuso a ello y por supuesto que hubo quienes rechazaron adorarle, huyeron, y hubo quienes estuvieron dispuestos a pelear contra él. ¿Sabe quiénes pelearon contra este rey Antíoco? Fue una familia llamada Macabea. Es una historia larga, no voy a hablar ya de eso. Luego en otra ocasión hablaremos. Pero era una familia que se levantó, hermano, una familia de fe, que no iba a permitir que este rey les impidiera adorar al Dios eterno. Y claro, ellos se opusieron y siendo pocos al final pudieron destruir. Pero es una historia larga, muy bonita, donde se ve aún la mano del Señor. Este periodo del que yo les estoy hablando es el periodo que conocemos como los 400 años de silencio. El silencio aparente de Malaquías a Mateo. Pero el silencio de Dios, hermanos, siempre es Dios obrando, haciendo algo, y Él siempre ha guardado y protegido a su pueblo. Acuérdese que Él siempre ha tenido un remanente. Gloria al Señor. Aunque no haya mucho escrito, Dios se mantuvo activo aún en esa época. Amén. Entonces, la abominación desoladora del Apocalipsis tiene dos elementos o dos fases. Primero, la fase inicial será la que nos enseña Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí viene, hermanos, lo que él va a hacer, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Recuerde que esto que el anticristo va a hacer a la mitad de la semana, después de 3 años y medio, dándonos a entender que los primeros 3 años y medio les va a permitir al judío que ellos continúen con sus ceremonias, que ellos continúen con sus sacrificios, que ellos sigan adorando al Dios en el que ellos creen. Pero
Llegando la mitad de la semana, los 3 años y medio, entonces se volteará y se mostrará tal y cual es. Y dice que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Quiere decir que entonces se va a levantar contra aquellos que le hagan culto al Señor. ¿Y quiénes serán en aquel tiempo? Pues por supuesto los judíos. Serán los que harán culto al Señor. Contra aquellos que crean al Señor, que le hagan culto al Señor, entonces se va a levantar contra ellos. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es entonces la primera fase. Se mostrará como si Él fuera Dios. Ahora les dirá entonces que Él es Dios, que Él es la única razón de adoración y de alabanza. Allí es cuando tristemente para muchos será tarde, hermanos. Ya cuando caigan en cuenta, este no es el que esperábamos. Entonces ahí es cuando Jesucristo dice que huyan en Mateo 24. Esa profecía de Mateo 24 tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Ahí es cuando el Señor les dice, si no regreses por nada a tu casa. Si estás en la azotea, ya no bajes a tu casa, huye. Dice, ay de aquellas que estén en embarazo. Dice, ojalá y no sea en invierno esa persecución, porque será una persecución terrible, inigualable. Si a nosotros se nos hace, hermanos, que fue terrible la persecución de Hitler contra los israelitas, porque fue terrible. Hay videos, hay historia, hay mucho de eso. Hay videos donde se ve un tremendo montones de cadáveres. El trato que Hitler le dio al judío, peor que animales. Si eso nos parece terrible, lo que va a pasar allá en la gran tribulación será peor. No olvidemos que todo lo que sucederá allá será algo que ni siquiera hemos llegado a pensar que pueda suceder algo así, cual nunca ha habido en la historia. Y entonces se volteará y perseguirá a todo aquel que se diga creyente en Dios. Y ahí es cuando entonces viene, hermanos, esa persecución contra el pueblo de Israel. Esa es la parte en la que los profetas llaman el tiempo de angustia para Jacob, que dice cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, porque será una persecución terrible. Nosotros no hemos experimentado persecuciones, de verdad. A veces es que nos desanimamos, es de verdad, a veces por cosas muy simples, hermanos. No hemos experimentado lo que otros han experimentado en carne propia. En parte gracias a Dios, porque yo no sé si lo resistiríamos. Porque eso ahí demostraría y descubriría nuestra verdadera fe. ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la causa de Cristo? ¿Hasta dónde? Entonces esto será una época muy terrible, sobre todo para el pueblo de Israel. Apocalipsis 13, 11 y al 15. Esta es la segunda fase de la abominación desoladora. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no
la adorase. Ya aquí es obligatorio. Lo haces porque lo haces. Entonces, la abominación desoladora es eso precisamente, hermanos. Que el anticristo se mostrará ante las personas como que Él es Dios. Y como Él cree que es Dios, Él quiere recibir adoración. Entonces lo que hará una imagen en el templo. Pero esta imagen, diferente a la que hizo Antíoco Epifanes, esta imagen que el anticristo hará, será una imagen que hable. Imagínense, yo no sé cómo ir a hacer eso. Y tampoco, pues, si uno se imagina, pues, la imaginación es muy amplia. Y uno piensa tantas cosas. Pero va a ser una imagen dentro del templo de Israel, de Jerusalén. Y aquel que no lo adore, morirá. Entonces, cuando Jesucristo les dice a Israel que huyan, es porque en cuanto se den cuenta que ese que ellos creían que era el Mesías, no es ahí, vámonos, córranle, huyan, ya no hay tiempo de más, huyan. Porque será tan terrible que en cuanto agarren a todo el que agarren en ese momento lo van a matar. Porque no van a adorar a la bestia, a la imagen del anticristo. Será una carnicería terrible. Se habla de que quienes estén en embarazo se les va a abrir el vientre. Se les va a sacar al bebé y van a matar al bebé y van a matar a la mamá. Y eso ya se ha visto en la historia bíblica en el pasado. Porque cuando llevaron cautivo a Israel hacia Babilonia, hicieron eso. Lamentaciones describe las atrocidades que hicieron con Israel. Hacían eso y más. No les importaba que la mujer estuviera en embarazo. Al que agarren, lo van a destruir a como de lugar. Por eso Jesucristo dice, huyan, huyan, apúrense. Porque ahora sí se ha manifestado el inicuo. Ahora sí se ha manifestado tal y cual es. Por eso dice la Biblia en Daniel 7, 19 al 22. A ver, 7. Ok, sí. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Es que miren, hermano, la descripción de esa bestia es por las atrocidades que va a hacer. Cuando uno habla de una bestia, imaginémonos de un animal, un león enojado y hambriento, una bestia destructora. Todo lo que se le ponga enfrente lo destruye, lo desgarra, lo deshace. Entonces Daniel en la visión está viendo una bestia, no porque sea un monstruo, sino por las cosas que va a hacer. Se va a comportar como una bestia destructora, sin corazón, sin sentimientos, no tendrá poquita compasión, nada. Irá con todo a destruir. Entonces dice Daniel que desmenuzaba, dice, devoraba, desmenuzaba, y si por ahí quedaba algo con los pies, lo acababa de destruir, de pisotear. O sea que no va a dejar nada, va a tratar de destruir todo. De verdad, como en todos los tiempos, si Dios no interviene, hermanos, nos quedamos todos, pero gracias por la bendita misericordia y el cuidado de Dios para su pueblo. Porque somos de verdad la niña de sus ojos. Él es aquel que interviene y protege a los suyos.
si el Señor, hermano, no interviene, el enemigo acaba y arrasa con Israel. Pero ahorita vamos a mirar que el Señor interviene. Acuérdese siempre que Él es nuestro guardador. Gloria a Dios. Él nunca nos abandona. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. El verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. Es decir, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo significa 3 años y medio, que será el tiempo en que el anticristo tratará de acabar a los santos del Señor. Pero, como les digo, el Señor es quien nos guarda. Amén. Dice la Biblia en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora. Es decir, el judío de esa época, de ese entonces, se va a dar cuenta, va a escuchar de alguna forma, yo no sé si vía internet, yo no sé la tecnología que tan avanzada está en aquel tiempo, se van a dar cuenta de que en el lugar santo se manifestó la abominación desoladora. Lo que les digo, el anticristo, haciéndose Dios y buscando adoración de los demás, haciendo una imagen dentro del templo. Por eso dice, del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. No hay tiempo, huye. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. La capa para el israelita era algo muy importante, porque la capa les cubría del frío, de las noches o de las mañanas. En aquel tiempo no había las chamarras que hoy hay, la manera de que hoy se puede uno proteger mejor del frío. Entonces, si un trabajador del campo en las horas de mediodía le dio calor, se quitó la capa y la dejó por allá, del otro lado del campo, del fil. Cuando oigas la abominación desoladora, cuando oigas que el anticristo se ha manifestado, ni vayas por la capa, porque en ese proceso, en ese tiempo, puedes morir. Ni te regreses, así sea corto el camino. Huye. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Será muy duro, muy terrible, hermano. Las que tengan sus babies. ¿Habrá niños en la gran tribulación? Sí. Y habrá también embarazadas. Será terrible que una mamá tenga a su niño de 1 año, 2 años, 3 años, entendiendo que a la mitad de la semana son 3 años y medio. Digamos que el Señor arrebata la iglesia y los niños se van con el Señor. Pero las mamás que se queden y que hayan estado que estén en embarazo y den a luz en los primeros meses que comienza la gran tribulación. Pensemos que en esos 3, ya por ahí las mamás tienen sus niños de 3 años, de 2 años, de 1 año.
y que escuchan la abominación desoladora. El anticristo está matando judíos. Huye. Imagínense lo difícil que será cargar con el bebé y ya ni pienses qué voy a llevar de comer o qué voy a hacer. Si ahorita lo más importante es que huyas por tu vida. Huye por tu vida. Ya después pensaremos en cómo le haremos. Algo similar cuando una casa se está incendiando, ¿verdad? En primera instancia, uno no piensa de pronto en alguien más. Uno piensa primero en mi vida. Ya cuando uno ve que su vida no corre tanto riesgo, entonces ya piensa en quiénes pueden correr riesgo. Pero esa es la actitud del ser humano. Ese es el instinto de uno cuidarse, ¿verdad? La reacción cuando estamos en peligro es cuidar por nuestra vida. Pero ahora acá tienes que cuidar tu vida y tu baby, tu hijo. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, aquellos días no fuesen acortados, es para Israel en la gran tribulación. Yo llegué a enseñar que eso era para la iglesia, no es para la iglesia. Corrijo. Esto de los días que se acortan son para Israel en la gran tribulación o para las personas de esa época. Quiere decir entonces que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Leí algo interesante respecto a esos días acortados. Recuerde que en la gran tribulación, cuando se derramen los juicios de Dios, que van creciendo en intensidad, como la mujer que está en embarazo, ¿verdad? Que los dolores van creciendo en intensidad. Va a doler más a medida que llega el dar a luz. Y esa es la medida entonces como los juicios de Dios se van a derramar en la tierra. Van a ir creciendo en intensidad. Tan intenso va a ser que se habla de que las estrellas caerán. El sol y la luna ya no darán la luz que hoy dan. Es decir, habrá muchas cosas en el cielo y en la tierra. Entonces yo leía de eruditos, de personas que conocen más de estos temas, que eso posiblemente sea lo que Dios utilice para cortar los días. Es decir, que el sol no dé la luz que da hoy, que la luna no brille como brilla hoy en la noche, sino que sea totalmente oscuro y que el día, por decir ahora, si la luz del sol dura 12 horas, que en aquel tiempo sea menos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de persecución, en la oscuridad, Israel va a tener más facilidad de escaparse, de huir y de esconderse. Y tiene sentido lo que estos hombres explican. Ahora, eso no es que de pronto vaya a ser así. Podría ser así. Que esos días serán acortados porque el sol ya no va a alumbrar como hoy. Por ejemplo, ahorita 8:30 apenas está oscureciendo. En el invierno oscurece a las 5, 4:30. Ahora imaginémonos que esos días que se acorten en cuanto a la luz solar, la luz de la luna en las noches, de pronto va a ser mínima la luz durante el día. Se acortan los días en ese aspecto para que el pueblo de Israel tenga mayor posibilidad de escaparse y de esconderse. ¿Por qué dice? Porque si no fueran acortados esos días, nadie sería salvo. Porque si hablamos en días de 24 horas, ya está establecido que serán 7 años de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces el Señor no va a disminuir esos 3 años y medio.
Entonces la manera en que Él va a cortar esos días posiblemente sea de esa manera, en que la luz solar o la luz de la luna no alumbren tanto tiempo durante el día. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, la razón son los escogidos. Amén. Apocalipsis 12. Dice el 1. 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. Déjenmelo, yo lo leo por acá. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa mujer vestida del sol, luna debajo de sus pies y corona sobre sus cabezas, una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, es Israel, es el pueblo de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Eso quiere decir que Jesucristo vino o nació israelita, humanamente hablando. Es decir, de la genealogía prometida desde Génesis 3:15. Desde ese tiempo, entonces Jesucristo, y ahí en Mateo el capítulo 1 nos habla de la genealogía de Jesucristo para que se pudiera demostrar que él era descendiente de Abraham. Entonces, dice que cuando estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esa tercera parte de las estrellas en el cielo son ángeles caídos. Es decir, Satanás o aquel querubín hermoso engañó a una tercera parte de todos los ángeles de Dios, a quienes arrastró. Satanás, por supuesto que cuando quiso aquel querubín hermoso sentarse en el trono de Dios y hacer como Dios, Dios no permitió eso, lo expulsó del cielo, pero Satanás se arrastró una tercera parte. Eso es lo que habla ahí. Por eso es que hay muchos demonios, pero en número hay mucho más ángeles de Dios. Amén. Entonces dice que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Usted se acuerda cuando Herodes mandó matar a todos los niños? Porque entre todos esos está aquellos que dicen, aquellos magos, que es el rey de los judíos. Entonces dijo, lo voy a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, para que entre todos esos muertos muera el Mesías. Pero pues conocemos la historia. Murieron muchos niños. Y por supuesto que detrás de esa decisión de Herodes, el rey Herodes, estaba Satanás, que desde un principio siempre ha querido estorbar los planes de Dios. Dice en el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Todo eso tiene que ver con Jesucristo. Y aquí viene esta parte, hermanos, del verso 6. Viene esta parte de el periodo de la gran tribulación. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios
para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? 3 años y medio. Dios, a todos aquellos que huyen, a todos aquellos que han creído en Él y que están huyendo de la persecución del anticristo, el Señor ya les tiene un lugar preparado. Y en ese lugar preparado los va a sustentar. ¿Cómo? Él sabe cómo. Sustentó a Israel por 40 años, descendiendo o haciendo que lloviera pan del cielo, que agua de la roca saliera. ¿Podrá sustentarlos? Por supuesto que podrá. Él, hermanos, entonces sustentará a todos aquellos que escapen, que huyan, porque los van a estar buscando. Pero Él, el Señor nuestro Dios, tiene lugar preparado y ahí los va a sustentar por ese periodo de 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Esta es una de las muchas batallas o guerras que han tenido los ángeles caídos contra los ángeles de Dios a través de toda la historia. Los ángeles caídos que conocemos como demonios siempre van a estar oponiéndose a las cosas de Dios. Y los ángeles de Dios siempre están en defensa de los hijos de Dios. La Biblia habla ya en Daniel, la oración de Daniel. Creo que fue el ángel Miguel quien le dijo que ya traía la respuesta a su oración, pero entonces le impidió. Creo que dice el príncipe de Persia, haciendo referencia a un demonio o demonios que no le permitían. Es decir, hubo una guerra, una lucha invisible. Nosotros no nos damos cuenta, hermano. Pero en cuántas ocasiones un demonio nos ha querido destruir, ha querido que nos accidentemos y muramos, y cuántas veces habrán intervenido los ángeles de Dios en defensa, pues, defendiéndonos. Dice ahí entonces que hubo esa gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, es decir, Satanás y los demonios, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿sí ve? Es esa batalla en la que fueron expulsados del cielo a la tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, yo no voy a negar al Señor, yo creo firmemente en Dios, mi vida no tiene importancia. Si me quieren matar, mátenme por la causa de Cristo. A tal punto de que su vida para ellos no era lo más importante. Qué tremendo, hermanos. Imagínense que uno dice que me maten y listo. Pero ¿y qué si lo torturan primero? No, a veces uno dice, no, que me maten rápido, una muerte instantánea. Pues si queremos todo facilito. Pero ¿y qué tal que la tortura y todo eso? Porque seguro a muchos de estos creyentes los van a torturar. Aquellos que maten los van a torturar primero. Es decir, que la agonía va a ser tremenda. Pero al final de todo saldrán vencedores. Amén.
Gloria al Señor. Es decir, el final de toda la historia bíblica, este sí será un final feliz. Aleluya. Porque el bien triunfará sobre el mal. Amén. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero entonces, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, la persecución a Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez ahí están los 3 años y medio. Leía que esa profecía dicen algunos que cuando habla de las dos alas de la gran águila, que estaba haciendo referencia a Estados Unidos, porque el símbolo de Estados Unidos es el águila, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de las águilas ahí, o de la gran águila, hay algunos que creen o dicen que será Estados Unidos el que ayudará y protegerá a Israel, pero eso es, creo yo, pensar más de lo que está escrito, ir más allá. En realidad, de pronto, quienes piensan así son muy patrióticos y ven a Estados Unidos en todo lugar. Puede ser, no sabemos, pero los conocedores no creen que sea Estados Unidos, porque entendemos que hoy en día Estados Unidos es quien protege a Israel. Por supuesto que es Dios quien usa a Estados Unidos y su poder para que protejan al pueblo de Dios. O sea, al final es la protección de el Señor. Bueno, hermanos, esto se va a poner bueno al final, porque después de esto, de toda esta persecución y vendrá la guerra del Armagedón y se reunirán las naciones contra Israel. Usted investigue de qué tamaño está Israel, investigue la población de Israel, investigue el ejército de Israel, a ver si esa pequeña nación, ese pequeño ejército puede contra varias naciones que la Biblia habla que al final la van a rodear buscando destruirlas. Pero sabe que ahí es cuando aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hasta ahí llegaron. Gloria al Señor. Pero hablaremos de eso con más detalles el próximo miércoles. Así es que más allá de toda persecución, el Señor tendrá cuidado de su pueblo. Amén. Vamos a estar en pie, hermanos.